Ayer le robaron a mano armada a mi prima. Hoy quise salir a caminar y dejé el celular por las dudas para que no me lo roben. Vivimos con miedo, que hay que meterlos todos presos, hay que prender fuego a las villas, que se pudran en la cárcel. Negros de mierda. Yo escucho un ruido de una moto y ya me saco las zapatillas para entregarlas. Estas son algunas de las frases que escuchamos a diario o que decimos nosotros mismos frente a una realidad que nos atraviesa. Mi nombre es Martín Escudero, soy de Rucantú, de Rosario, Funes, y hoy en esta ponencia voy a estar tratando el tema de las mentes criminales. Y voy a tratar de responder algunos interrogantes. ¿Por qué tanta inseguridad? ¿A qué responde la tasa de delincuencia? ¿Cuál es la raíz del problema de la delincuencia? ¿Qué es lo que mueve a una persona a cometer un delito o a ser un criminal? ¿Hay solución o estamos condenados a vivir con miedo? ¿Cuál es nuestro rol o nuestro papel dentro de todo esto? ¿Tenemos un rol? ¿La violencia crece con el paso del tiempo? Bueno, sin necesidad de ser un experto en el tema, es fácil deducir que la inseguridad crece a niveles impensados y el mundo, en particular nuestro país, funciona y se desenvuelve alrededor de altos índices de violencia de manera habitual y cotidiana en todos sus ámbitos. Es una situación en la que todos nos sentimos afectados, nos interpela y también nos toca vivirlo en el día a día, porque la violencia distorsiona profundamente el orden social. Lo demuestran, los diarios y las noticias lo relatan, en carne propia lo vivimos, pero pocos, por no decir nadie, se detienen a pensar y reflexionar cuáles son los motivos de trasfondo, cuál es el problema de raíz, cuáles son las razones que nos llevan a esta realidad desesperante. El objetivo de esta ponencia es sentarnos a reflexionar y a conocer la realidad a través de la historia, el porqué de la mente criminal, si nace o se hace la mente criminal, si son características congénitas y responden a razones biológicas, como se decía en el pasado, como decían los criminólogos, o si es una sociedad que lo determina, o donde crece, o si la persona es libre de actuar así y así lo decide. Luego vamos a ver opiniones diversas y por más de que parezcan ideas obsoletas o prehistóricas, que la persona delinca o sea un criminal por factores biológicos, hoy en día nos chocamos con una realidad de reminiscencia de estas ideas. Estas ideas están volviendo a resurgir en cabeza de los ciudadanos que piensan o pensamos que la delincuencia, la inseguridad, la criminalidad nace, crece y se desarrolla en el color de piel y en el color que tienen las villas. Y no yéndonos tanto al pensamiento popular, yendo al pensamiento más científico, también están surgiendo nuevas teorías, estadísticas y estudios actualizados que vuelven a estas ideas y a estas teorías. Entonces, ¿cómo es la mente criminal? ¿Nace así o va creciendo o se va haciendo? Bueno, reconozco que es un tema sensible porque a todos es interpelante, a todos nos tocó alguna vez o le tocó a alguien cercano, y por eso esta ponencia se desarrollará en tres grandes ejes: el plano científico, en primer lugar, conociendo la historia y conociendo cómo es en la actualidad, luego algunas opiniones diversas y la opinión, con el plano más filosófico, con la opinión de Santo Tomás sobre la violencia, y luego concluiremos a la luz de algunos ejemplos y de las palabras del Papa Francisco. Arrancando con la historia de la criminología. En sí, la criminología es el estudio del comportamiento del criminal, el estudio de las causas de su comportamiento. ¿Para qué sirve esto? Para poder prevenir futuros delitos, futuros crímenes, conociendo las causas que llevaron a otras personas a actuar así. Dentro de la historia de la criminología hubo una corriente muy conocida, una de las más importantes, alrededor del 1850 en adelante, para que se ubiquen en tiempo y espacio, donde pertenecieron tres personas. Acuérdense de estos nombres: César Lombroso,
Garofalo y Enrico Ferri. Estas tres personas pertenecían a la corriente de pensamiento positivista que buscaba comprender el delito o la criminalidad en sus causas, pero por factores biológicos y factores científicos. Entonces ellos creían que la persona no era libre de actuar de lo que hacía, sino que eran causas determinantes que lo llevaban a actuar así. Por un lado, César Lombroso creía que, explicaba el delito o el crimen en base a factores biológicos. Él creía que cuanto más grande o más chico tenía la persona su cráneo, esto lo iba a llevar a ser en el futuro un criminal, entonces debíamos cuidarnos de este sujeto. Garofalo, por su parte, decía que la persona estaba determinada por factores psicológicos y que tenía una peligrosidad innata. Él nacía de esa manera, que era incapaz de asimilar los valores de una sociedad porque nacía con esa deficiencia y lo asimilaba con una persona con incapacidades mentales porque no podía dilucidar los valores de una sociedad, y que había factores externos que lo iban a determinar a delinquir. Entonces la responsabilidad de esa persona por sus actos no era una responsabilidad penal individual, sino que había una responsabilidad social con este sujeto de prevenir que sea un criminal, porque él solo, por sí solo, no podía darse cuenta de cuáles eran los valores de una sociedad y de cómo actuar. Entonces eran el resto los que tenían que cuidarse y hacerse cargo. Por último, Enrico Ferri, el más ocurrente, él decía que la persona delinquía, dividida en tres los factores que lo llevaban a ser un criminal: antropológicos, que tenían que ver con su constitución orgánica, su aspecto físico, características personales; físicos o cosmotelúricos, esto es lo más gracioso, le daba una explicación a los factores del clima, de la naturaleza del suelo, de la producción agrícola que realizaba el sujeto; y por último, sociales, que esto tenía que ver con la densidad de la población, cuáles eran las costumbres de su pueblo, de su sociedad, su familia, nivel de alcoholismo, su religión, convicciones, etc. Entonces, para resumir, estas tres personas, en la historia de la criminología que estudiaba las causas de la criminalidad, del comportamiento criminal, estas tres personas creían que el criminal nacía determinado o que había causas que lo iban llevando a ser así. Por lo tanto, no creían en el libre albedrío y creían que el delito lo llamaban delito natural, porque de cualquier manera, indefectiblemente, iba a ocurrir naturalmente por las características congénitas o atribuidas a esa persona a lo largo de su existencia. Vamos un poco a la actualidad. ¿Cuál es el diagnóstico de la problemática social criminal hoy? Esto lo voy a pasar bastante rápido. A nivel mundial, el mayor número de la tasa de homicidios intencionados, o sea, muerte ilícita infligida de una persona a otro de manera intencional, queriendo matarla, el mayor número se da en Sudamérica y Latinoamérica, o sea, lo tenemos nosotros. Pero el país con mayor número de homicidios es Honduras. A nivel nacional, en 2019 se registró una tasa de homicidios dolosos de 2.222 en el año, y dicen que en el 2020 va a subir. Esto es más de un homicidio por día. Y yendo a nivel local, bueno, yo soy de Rosario, Santa Fe, como los que me conocen lo sabrán. Rosario y Santa Fe, la provincia, fue el foco de las noticias estas últimas semanas por el gran número de incremento de inseguridad, de robos calificados y de homicidios. Pero todavía no se registró el año 2020 dentro de la tasa, pero en el 2019 ya se registraron 337 crímenes en el año, superando la tasa media nacional. O sea que se podría decir que Santa Fe es una de las provincias, o la provincia más insegura en el último tiempo de la Argentina. Vista la realidad, hay diversas opiniones que buscan explicar estas cifras. ¿Por qué tan alto el número? ¿Qué es lo que lleva a una persona a actuar así? ¿Qué valores hay en una sociedad que la hacen más o menos insegura? ¿Cómo es? Bueno, algunos dicen, personas muy renombradas que estudian este tema, que la inseguridad crece y la violencia crece
por la expansión y el desarrollo de determinados mercados ilegales, como el de las armas y municiones y las drogas ilegales, obviamente. En contraposición a esto, muchos creen que estos factores contribuyen a la violencia y contribuyen a las mentes criminales, pero no lo explican en su raíz. Luego hay otras opiniones que dicen que la violencia interpersonal de jóvenes en situación de exclusión, presten atención a las palabras que utiliza, personas en situación de exclusión que construyen identidad por pertenecer a bandas, siendo violentos, más la presencia de armas en el territorio, más una policía vinculada en el delito, eso, bueno, acá en mi provincia se ve mucho, esto lo lleva a ser un criminal. Entonces, reflexionando un poco sobre lo que acabo de leer, se podría decir que una persona que nace en la periferia, que está excluida, que es joven, que está en situación de exclusión y quiere pertenecer a una banda, va a ser un criminal. No tiene que ver esto con las teorías que hablábamos, que pensábamos que eran prehistóricas y obsoletas, de Enrico Ferri, de Garófalo, de Lombroso, que una persona por nacer en un lugar y crecer en un lugar, o por las personas que lo rodean, actúa de tal o cual manera. Bueno, vamos a ver. O se hace. Nos seguimos preguntando. Yendo más al fondo de la cuestión, ¿cuáles son los motivos y razones? ¿Se nace asesino? ¿Por qué el ser humano siente morbo ante el crimen? ¿Cuál es el perfil de un psicópata? Son las preguntas que nos hacemos en esta ponencia. Bueno, les tiro un dato. La palabra asesinato arroja en Google más de 36 millones de resultados y asesino en serie más de 3 millones. El crimen genera interés, nos llama la atención. El ser humano se siente fascinado porque nos cuesta entender que alguien sobrepase determinados límites morales y nos llenamos de esta información. Nos gusta. Es más, ¿por qué yo estoy preparando esta ponencia? ¿Por qué nos gusta y nos divierten más las series violentas o policiales o de asesinos seriales como esta de Netflix de Ted Bundy, que habla de un asesino en serie y en Estados Unidos, y le hicieron película y documental, bueno, Criminal Minds, Mindhunter, que estudian todos casos policiales o conductas criminales? ¿Por qué esto nos llama la atención? Bueno, de acá surgen algunos mitos que fui recolectando y en contraposición a los mitos, algunas verdades. Se dice, sobre todo sobre el perfil del asesino, que este en general pertenece a una familia pobre, a familias desestructuradas, a estratos bajos de la sociedad. La verdad, es que esto nada que ver, que la delincuencia y el asesinato, los primeros asesinos fueron las personas aristócratas que querían permanecer en el poder, entonces eran impunes ante la ley y asesinaban, mataban para poder quedarse en el poder. Entonces se podría decir que el hombre mata desde que camina erguido, ¿no? desde que es pobre. Por otro lado, unos dicen que les atrae esta criminalidad o el morbo como medida de prevención para saber cómo actuar frente a estas situaciones, para poder cuidarme de estas personas. Pero en realidad una de las verdades es que permite satisfacer algunas ideas que tenemos y que jamás realizaremos, entonces nos llama la atención y nos divierte ver cómo otro lo hace. Por eso capaz vemos esas series. Otros creen que matar se hace porque otorga control y poder, cuando en realidad hay varias cartas que se juegan a la hora de una persona decidir ser un criminal o un asesino. Esto tiene que ver con la carga genética, con un trastorno de la personalidad antisocial, con haber sufrido una infancia complicada, con haber sufrido abusos de cualquier tipo. Son muchos más las causas, no nada más que te da poder o control sobre una situación. Esos son algunos de los mitos, pero ahora, yendo más al fondo, cada vez más al fondo de la cuestión, hay algunas verdades elaboradas científicamente acerca de causas que no determinan, pero condicionan a una persona a ser más o menos violenta, que posteriormente puede hacer que esa persona sea un criminal. En primer lugar, el síndrome fetal alcohólico. Bueno, el síndrome del que les hablo hay muchos estudios que arrojan resultados donde la mayoría de las personas que nacen en el vientre de una madre que fue alcohólica
durante el embarazo o antes, evidencian una conducta de impulsividad, de falta de consideración con los demás, de engaño, de mentira, de también adicción y de violencia. Luego el efecto de golpes, traumas y alteraciones en el lóbulo frontal. Esto es muy similar a lo que decía Lombroso acerca de el tamaño del cráneo. El efecto de medicamentos o drogas que pueden hacer a una persona que actúe fuera de su voluntad y que le desajuste algunas emociones. Cambios hormonales o nutricionales. El cambio de la alimentación también cambia el estado del ánimo y cambia el comportamiento de una persona. Alteraciones en contaminaciones ambientales y contaminaciones del agua, contaminaciones, intoxicaciones. Acá hay un estudio muy claro que, bueno, no me voy a expandir demasiado en este tema, pero habla específicamente de la intoxicación con cloro y con plomo, que puede llevar a una persona a cambiar o a contribuir en conductas de depresión, ansiedad, problemas sociales, déficit de atención, entre otras. Ciencia, todo bien con la ciencia, pero ahora debemos ver un poco de qué piensa Santo Tomás acerca de la violencia. Es muy claro, él dice que la violencia es todo aquello que se opone a la justicia y hunde sus raíces en el entramado pasional humano. Todos tenemos pasiones y no son malas, pero cuando estas no se ven a la luz de la razón, uno pierde el control, se deja llevar por estas y puede terminar mal, en un criminal, por ejemplo, o en ser un violento. Entonces dice que la violencia está ligada sobre todo en el odio y en la ira. Y específicamente acerca del crimen, dice que es un problema, Santo Tomás, de la estructura social, porque el Estado o el gobierno tiende a criminalizar y a castigar mucho más, en mayor proporción, con sectores de la pobreza y menos en sectores más adinerados. Muy sabiamente decía que la paz que todos buscamos, que es la tranquilidad en el orden, entendida de esta manera en una sociedad, nace como consecuencia, es fruto de la virtud de la caridad. Lo mismo que la correcta ordenación económica que tiende a favorecer la producción y la justa distribución. Entonces, cuando esas funciones no se cumplen, se genera y se configura un clima, una atmósfera de violencia que, eso tiene consecuencias claras en las personas y crea un auténtico círculo vicioso. Entonces, el criminal, el delincuente, ¿nace o se hace? ¿Es libre de sus acciones o está determinado por factores externos o características congénitas? Bueno, acá voy a hablar de algunos casos de la realidad para concluir. Les cuento, el sistema penitenciario en Argentina está pensado con un fin resocializador. Esto quiere decir que si la persona estuviera determinada a actuar de una manera porque nació así, no lo encerraríamos en una cárcel a cumplir una pena y luego lo largaríamos a la sociedad para que siga delinquiendo. No estoy diciendo que esto no ocurra, pasa en muchos casos, pero no quiere decir porque las personas hayan nacido así, sino porque la cárcel no cumplió con su fin resocializador. Es más, yendo a un caso en específico, yo tuve la suerte de conocer a los espartanos. Son jugadores de rugby que aprendieron a jugar en la cárcel, en el sistema penitenciario de San Martín, si no me equivoco, que queda en Buenos Aires. Y ellos, a través del rugby, conocieron otro estilo de vida en la cárcel y se convirtieron y se arrepintieron de sus actos. Personas que mataron, que cometieron delitos aberrantes, que hoy en día rezan el rosario todos los días y piden perdón por sus actos. Y en la foto que se muestra acá, hay un espartano a la izquierda, abrazado a un chico, hijo del padre a quien éste había matado, que claramente lo había perdonado. Yendo un poco a la teoría, ¿qué nos dice Viktor Frankl, un capo, psicólogo, creador de la logoterapia y sobreviviente en campo de concentración de Auschwitz? Lo dije bien. Él decía que la persona tiene una frustración existencial fruto de una falta de sentido a su vida. Y él ve a la persona no como que responde nada más a pulsiones o a factores externos, sino una persona, un ser espiritual que necesita un sentido, que es capaz de enfermarse hasta la locura o de volverse un violento
cuando percibe el eclipse de ese sentido en su vida. Entonces, ¿cuál es la solución que él intenta encontrar o que explica? Es la educación a través del ejemplo ético con la otra persona, diciendo que ésta es responsable como hombre espiritual y no como hombre sujeto a pulsiones, como dije antes, no exclusivamente eso. O sea, puede ser que lo condicione, pero como dije antes, no lo determina. Y para cerrar, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Bueno, nos parece una locura que nosotros podamos tener un papel dentro de un criminal, dentro de no sé, el alto índice de inseguridad en el país, en mi provincia. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, ¿qué nos dice el Papa? Él dice que lo que no tenemos que hacer justamente es sentirnos tentados de mantener una prudente distancia ante las llagas del otro. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que dicen los medios, no podemos dejarnos llevar por lo que dice nuestro grupo de amigos, o por lo que dice una noticia que leí ese día acerca de... Tenemos que formar nuestro propio criterio, conociendo la realidad, pero también cuidando la fragilidad, yendo a la periferia, no nada más quedándonos con el prójimo que tengo al lado, sino yendo a la periferia, no promoviendo la cultura del descarte en el prendamos fuego todas las villas, a decir no a esa inequidad que genera violencia, a involucrarnos persona a persona sin miedo, sin asco. Capaz no le estoy brindando una solución al tema de la violencia o no sé, una respuesta clara acerca de las mentes criminales si nacen o crecen así, pero sí, a modo de conclusión, creo que todos debemos analizar si esto es ajeno a nosotros, cuál es nuestra postura ante este conflicto, cuál es nuestra palabra, qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos acerca de esta realidad. Entonces, formar un criterio propio para poder argumentar las ideas y con caridad, obviamente, como dice el Papa Francisco. Les leo una de sus palabras para ir cerrando. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una sociedad abandona en la periferia parte de sí misma, abandona parte de la sociedad, no hay programas políticos ni sistemas policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad o esta paz que buscamos. Eso no sucede solamente porque la inequidad provoca una reacción violenta en los que son excluidos, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el bien tiende a expandirse y a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, también tiende a expandir su potencia dañina. Entonces, tenemos que expandir más el bien. Sin más nada que decir, a tus órdenes y muchas gracias.